A ver, cierra tus ojos. Vamos a imaginar cómo sería tu vida si hubieras nacido en Estados Unidos en 1917 siendo mujer, negra, de clase baja, muy propensa a la discriminación. ¿Ya lo tienes en mente? ¿Cómo o qué tan difícil crees que sería salir adelante bajo esas circunstancias? Pues sí, ese fue el caso de Ella Fitzgerald, la reina del jazz que le ganó a la pobreza y a la discriminación. El estado de Virginia en los Estados Unidos fue el primero donde surge la esclavitud en 1619. 3 siglos después, la situación de los afroamericanos no cambiaría mucho. Y en la localidad de Newport News, un 25 de abril de 1917, nace el ícono del jazz vocal, Ella Jane Fitzgerald. Fue de verdad de las más grandes cantantes de jazz. Luchó contra el racismo y el machismo, ganó múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su vida, podía imitar los instrumentos de una orquesta, hizo grandes aportes a la música y trabajó con todos los grandes del jazz. O bueno, algunos podrían decir que los grandes del jazz tuvieron el placer de trabajar con Ella. Actuó en los mejores escenarios del mundo y los llenó hasta el tope. Además, contaba con un público súper diverso, ricos, pobres, clase media, cosa bonita y un par de tragedias. No hay en serio, ricos, pobres de todas las razas, religiones y nacionalidades. Pero te estarás preguntando, bajo esas circunstancias, ¿cómo fue posible que llegara a tanto? La verdad es que tuvo una infancia un poco complicada, comenzando porque fue abandonada por su padre, William Fitzgerald, cuando tenía entre 4 y 5 años de edad. Así que su madre, Temperance, o Tempi para los compas, déjenme, estoy tratando de encajar con la chaviza, junto con su padrastro Joseph da Silva, deciden mudarse al barrio de Yonkers en la Gran Manzana, sitio donde más tarde nacería su hermana Frances. Para mantener a la familia, Joseph cavaba zanjas y trabajaba como chofer a tiempo parcial, mientras que Tempi trabajaba en una lavandería. Y de vez en cuando, Ella, para contribuir con el dinero, trabajaba como mensajera para los jugadores locales, recogiendo sus apuestas y dejando el dinero. Pero también se daba tiempo para simplemente existir. Disfrutaba de los deportes jugando béisbol con los chicos de la cuadra. Además, bailaba y cantaba con gran gusto y habilidad. Incluso formó parte del coro religioso de la Bethany African Methodist Episcopal Church. Aprendió a tocar el piano, era amante de la música de Louis Armstrong y a veces con sus amigos tomaban el tren para ir a ver espectáculos al Teatro Apollo en Harlem, soñando con actuar ahí, siendo una excelente bailarina. Sin embargo, en 1932 su madre fallece en un accidente automovilístico y poco tiempo después su padrastro moriría de un paro cardíaco. Al quedar huérfana, Ella y su hermana Frances serían adoptadas por su tía. Incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, sus notas bajaron drásticamente y faltaba mucho a la escuela. Y después de tener problemas con la policía, fue detenida y enviada a un reformatorio. Y bueno, al parecer vivir ahí era aún más insoportable, ya que recibía palizas por parte de sus cuidadores. Creo que esto se suscitaba también por esta cuestión del racismo, lo cual me parece fatal. Pero poco tiempo después logró escapar, lamentablemente, para vivir en la calle. Algo bastante difícil porque justo por esas fechas en Estados Unidos se estaba atravesando por la crisis económica conocida como la Gran Depresión. Una de las crisis económicas más graves del siglo XX que comenzó en Estados Unidos en 1929 y se extendió a otros países en la década de 1930. Ella, quien nunca se queja, reflexionó más tarde sobre sus años más difíciles y valoró cómo la ayudaron a madurar. Usó los recuerdos de esos momentos para ayudar a reunir sus emociones para sus situaciones y se sintió más agradecida por su éxito porque sabía lo que era luchar en la vida. ¡Au! Pero su suerte cambiaría la noche del 21 de noviembre de 1934. Pues el aclamado concurso Amateur Night Show del Teatro Apollo en Harlem fue el parteaguas en la carrera de Ella Fitzgerald. Se supone que se tenía programado un acto de baile, pero una vez en el escenario, con los murmullos, abucheos y demás, Ella en el último momento tomó la decisión de mejor cantar. Interpretó el tema de Judy de Hoagy Carmichael, la canción favorita de su madre. I might lose her if I should. Life would end. O
obvio que Ella rápidamente calmó al público y al final de la canción se escuchó una ovación. Incluso le pidieron un bis, que es una pieza o fragmento que se ofrece fuera del programa. Puede ser también una repetición para responder a los aplausos o la petición del público. Acabo de aprender esta palabra. A lo cual accedió y lógicamente ganó el primer lugar. Se dice que fuera del escenario y lejos de la gente que la conocía bien, Ella era algo tímida y reservada. No le gustaba su apariencia y por un tiempo incluso dudó de sus habilidades. Sin embargo, sobre el escenario se sorprendió al darse cuenta de que no tenía miedo, se sentía como en casa bajo los reflectores. Una vez ahí sentí la aceptación y el amor de mi público, dijo Ella. Sabía que quería cantar ante la gente el resto de mi vida. Pero aquí, ¿por qué esa noche fue tan importante? ¿Por qué fue el parteaguas de toda su carrera? Pues resulta que esa noche estaba el saxofonista y arreglista Benny Carter. Impresionado con su talento natural, comenzó a presentarle a distintas personas para que pudieran ayudar a impulsar su carrera musical. Y en el proceso pues se hicieron amigos de toda la vida. Motivada por el entusiasmo de sus seguidores, comenzó a participar y a ganar todos los concursos de talento que encontraba. Y quien finalmente se interesaría en Ella fue el baterista Chip Weber, quien le ofreció una oportunidad para hacer una prueba con su banda. Fitzgerald firmaría aquella noche su contrato por $12.50 a la semana. Su grabación inaugural fue Love and Kisses de 1936, con el prestigiado sello Decca, con un éxito moderado. Algo importante a recalcar es que durante esa época la era de las grandes bandas de swing estaba cambiando y el enfoque estaba orientado hacia el bebop. Ella jugó con el nuevo estilo, a menudo usando su voz para asumir el papel de otro instrumento en la banda. En You Have to Swing It fue de las primeras veces que comenzó a experimentar con el canto conocido como scat. Sin duda, su improvisación y vocalización entusiasmaron a los fanáticos. Esto es algo de suma importancia porque a lo largo de su carrera esto se convertiría en algo súper característico de Ella. Así que vamos a hacer un paréntesis para hablar de esto. El jazz era una forma de música representada mayoritariamente por afroamericanos. Este género musical surgió en Nueva Orleans, en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX. Es una expresión artística que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo africano en los Estados Unidos. Era representada mayoritariamente por afroamericanos y musicalmente es una especie de confrontación de los cantos, las melodías y ritmos africanos de los esclavos negros con la música europea. El ritmo, el fraseo, la producción de sonidos y los elementos armónicos se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Además, es hoy música predominantemente instrumental, tan así que sus normas, criterios y patrones de canto se establecen a partir de los instrumentos. O sea, lo que quiero decir es que en este caso, el vocalista de jazz trata a su voz como si fuera un instrumento más. Es decir, como si fuera una trompeta, un trombón y sobre todo en la actualidad, un saxofón. Otro elemento sumamente característico del jazz, pues obviamente es la improvisación, que juega un papel súper importante. Entonces, pues todos estos elementos dieron luz a lo que hoy conocemos como scat. El scat es una técnica vocal en la que se usan sílabas sin significado, algo parecido al tarareo, pero ajustándose a una melodía o un instrumento musical, lo cual puede agregar un tono humorístico. Pero retrocedamos un poco otra vez. En el mundo del jazz, los instrumentistas tenían momentos para brillar en sus solos, así que los cantantes crearon esta técnica que les permitió estar a la altura de los instrumentistas. Así el intérprete o cantante puede imitar efectos de instrumentos como la guitarra o la trompeta. Es decir, esta técnica convierte a la voz en un instrumento más. Pero no nos confundamos, al parecer el primero en usar el scat fue un cómico llamado Joe Sims. Luego Tommy Jackson y Morton, entre otros, lo copiaron y se fue incorporando a las actuaciones en Nueva Orleans. Y hacia 1926 Louis Armstrong popularizó el estilo con la canción Heebie Jeebies. Pero
Ella Fitzgerald desarrolló de forma más notable este estilo de canto. Entonces, si quisieras dominar este estilo de canto, es indispensable realizar ejercicios de articulación de fonemas, imitar los instrumentos y sonidos característicos del jazz, utilizando una vocal o una consonante determinada. Ahora, el scat, aunque es improvisado, tiene lógica, así que pretextos no. Pongamos uno de los ejemplos más famosos, How High the Moon, interpretado obviamente por Ella Fitzgerald, donde podemos notar que la improvisación parte de una idea musical inicial. Es decir, las variaciones surgen a partir de escalas, fragmentos, riffs, arpegios que se escucharon previamente. Y mientras todo esto ocurre, van controlando también la forma musical para que no pierda coherencia. Suena algo complicado, ¿no? Aunque creo que no lo es para todos. ¡Es hermosa! Su primer éxito sería el tema infantil A Tisket, a Tasket, que en 1938 vendió 1 millón de copias y así, de repente, Ella Fitzgerald ya era famosa. Después de un tiempo, lamentablemente a causa de la parálisis de sus piernas y una serie de complicaciones físicas, Chick Webb fue intervenido en distintas ocasiones, pero el 16 de junio de 1939 no soportó otra operación. Y ella acató una de las últimas voluntades de Webb, ser la líder de su banda. Así, la banda pasó a llamarse Ella Fitzgerald and Her Famous Band. Sin embargo, después de una agenda muy cargada, decide disolverla e iniciar con su carrera como solista. Ahora, en el ámbito sentimental, ella se casó con Benny Cornegay en 1941, un estibador local que la perseguía, pero al enterarse que tenía antecedentes penales, ella se dio cuenta de que la relación era un error y anuló el matrimonio. Posteriormente se enamoró del bajista Ray Brown y se casaron. Finalmente adoptaron un hijo al que llamaron Ray Jr. En ese momento, Ray trabajaba para el productor y manager Norman Granz, quien vio que ella tenía lo necesario para ser una estrella internacional, así que la convenció de que firmara con él. Esa persona fue sumamente relevante en su carrera también. Bajo su dirección, realiza varias giras internacionales, presentándose en 1952 por primera vez en Europa. Así comenzó a aparecer en programas de televisión e incluso en la pantalla grande. Lamentablemente, durante esta época, los horarios laborales tan apretados perjudicaron el matrimonio entre Ray y ella. Así que se divorciaron ese mismo año, pero siguieron siendo buenos amigos por el resto de sus vidas. Ok, en este punto hablaremos de otro aspecto muy significativo en la vida de ella, pero también de la sociedad en general. Así es, estoy hablando del racismo. Resulta que el representante de ella tenía una postura muy firme en materia de derechos civiles. Exigía un trato igualitario para todos sus músicos, independientemente de su color de piel. Norman se negaba a aceptar cualquier tipo de discriminación en hoteles, restaurantes o salas de conciertos. En una ocasión, mientras la Filarmónica se encontraba en Dallas de gira, un escuadrón de la policía, irritado por los principios de Norma, irrumpió entre bastidores para hostigar a los artistas. Entraron en el camerino de ella, donde los miembros de la banda jugaban dados, y los arrestaron a todos. Nos bajaron, recordó ella más tarde, y luego cuando llegamos tuvieron el descaro de pedirnos un autógrafo. Pero bueno, a pesar del panorama, la verdad es que recibió gran apoyo de fanáticos y de grandes celebridades, entre ellas la mismísima Marilyn Monroe. Tengo una deuda muy grande con Marilyn Monroe, dijo ella más tarde. Fue gracias a ella que toqué en Mocambo, un club nocturno muy popular en los años 50. Ella llamó personalmente al dueño y le dijo que quería que me contrataran de inmediato y que si él lo hacía, ella ocuparía la mesa en primera línea todas las noches. Añadió que la prensa se volvería loca, y era cierto debido al estatus de superestrella de Marilyn. Le dijo que sí, y efectivamente Marilyn estuvo ahí en primera línea todas las noches. La prensa se volvió loca. Después de eso nunca más tuve que tocar en un pequeño club de jazz. Era una mujer inusual, un poco adelantada a su tiempo, y ella no lo sabía. Una de las historias más populares e icónicas en torno a estas dos grandes celebridades. Otro dato
dato curioso es que en 1958 se convirtió en la primera afroamericana en ganar un Grammy, siendo el primero de los 14 que logró a lo largo de su carrera musical. Pasó el tiempo y ella siguió trabajando duro a pesar de los efectos nocivos para su salud. Realizó giras por todo el mundo y fuera del ámbito artístico, ella se preocupaba profundamente por el bienestar infantil, así que con frecuencia hacía generosas donaciones a organizaciones para jóvenes desfavorecidos. Entre muchos de los reconocimientos que obtuvo en 1987, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, le otorgó a ella la Medalla Nacional de las Artes. Varios años después, Francia hizo lo mismo y le otorgó el premio de Comandante de las Artes y las Letras, mientras Yale, Dartmouth y otras universidades le otorgaron doctorados honorarios. En 1986, ella se sometió a una quíntuple cirugía de bypass coronario. Le reemplazaron una válvula del corazón y le diagnosticaron diabetes, a la que culparon de su pérdida de visión. Pero a pesar de las protestas familiares y de amigos, incluso de Norman, ella regresó al escenario y continuó con su exhaustiva agenda. A medida que los efectos de su diabetes empeoraron, ella, de 76 años, experimentó graves problemas circulatorios y le tuvieron que amputar ambas piernas por debajo de las rodillas. Nunca se recuperó por completo y rara vez pudo actuar. Durante ese tiempo, ella disfrutaba de sentarse al aire libre en su patio trasero y pasar tiempo con Ray Jr. y su nieta Alice. El 15 de junio de 1996, Ella Fitzgerald murió en su casa de Beverly Hills. Ella Fitzgerald hizo grandes aportes a la música, pero sobre todo su voz representó a las mujeres intérpretes que lucharon contra el machismo, el racismo e incluso el constante hostigamiento. Las historias son muy diversas en aquellos años dorados del jazz. Muchas mujeres afrodescendientes escarmentaron la miseria, la injusticia, el acoso, pero en el dolor encontraron fortaleza y se convirtieron en íconos de la música. Fue entonces cuando Ella Fitzgerald logró convertirse en el referente del jazz vocal femenino. Eso es todo lo que quería decir con respecto a este tema, pero no se vayan, esperen un momento, voy a recomendación. En esta ocasión es algo poético musical, o más bien, un poema rítmico. La obra se titula Me gritaron negra. Es un poema rítmico publicado en 1978 de la autora afroperuana Victoria Santa Cruz. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. En una entrevista ella cuenta la historia de que cuando tenía aproximadamente 5 o 7 años, pues tenía sus amigas en el barrio, las cuales la mayoría eran mestizas y ella era la única negra. Dice que en alguna ocasión se mudó cerca una familia gringa y cuenta que cuando la hija de esta familia sale a jugar, la mira y le dice: si esa negrita juega, yo me voy. Lamentablemente y para su sorpresa, sus amigas le dijeron: Victoria, vete. Ella comenta que este suceso fue muy doloroso y que además no entendía qué implicaba ser negra. ¿Qué cosa es ser negra? Empezó a desarrollar una especie de rencor, pero con el tiempo pues ella se fue aceptando, concluyendo que si uno no es leal a uno mismo, no puede ser leal con nadie más. Es decir, luego de sentir el rechazo hacia ella misma y el deseo de cambiar las cosas, logra aceptarse tal cual es, y es así como surge este hermoso poema. Les recomiendo que lo escuchen completo, es de verdad muy muy bonito. Que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. Y bueno, ahora sí, como último aviso, cambié Noches de Poesía a mi canal viejito que había dejado abandonado. Por ella voy a estar subiendo poesía, historias y cositas así. Espero ahora sí ser un poquito más constante. Créanme que lo intento, pero toma bastante tiempo. Ténganme paciencia, por favor. Si les interesa, les dejo el link en la descripción. El canal se llama Gato Negro Random, por si les interesa, por ella los espero. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor no se olviden de dejarme un like, suscribirse, activar las notificaciones, ni de compartir. Tampoco de seguirme en todas mis redes sociales. Se los agradecería muchísimo, sobre todo en Instagram, que es donde me mantengo un poquito más activa. Comparto cosas más personales y podemos ser amiguitos. Nos vemos en un próximo video. Los saluda Gato Negro. Adiós.